Hay vida en su palabra. Hay poder en la oración. La fe mueve montañas. Jesús es el Señor. Bienvenidos a tu programa Necesito Orar con el hermano Daniel. Aleluya. De eso y más vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos sean todos aquí a tu programa Necesito Orar. Hoy estamos de gozo porque estamos en la semana mayor, pero una semana de gozo porque hay uno que dio su vida por ti. Fue a una cruz, pero resucitó. Y de eso tenemos aquí al pastor Juan Betances para que nos hable de eso, y le damos gracias al Señor. Gracias, soberano Dios, gracias, te alabamos y te glorificamos, exaltamos tu nombre en esta hora, y donde quiera que tú te encuentres, que haya un gozo, porque hay uno que vino a darte vida y vida en abundancia. A eso fue que Él vino aquí a la tierra. Él tenía un propósito, y Él lo cumplió, el propósito de su Padre. Así es que le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, tú también, donde estás ahí, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, lo más importante en este mundo es hablar de ti, es hablar de Cristo, es hablar de la necesidad del hombre que tiene hoy. Todos estamos ávidos de ti, Jesús, y de ti vamos a hablar para honra y gloria de tu nombre aquí en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. No le vamos a dar mucha vuelta hoy a nada, porque aquí nuestro pastor tiene una explicación que nos va a llevar punto por punto de esa muerte, de esa resurrección. Nos va a hablar hoy. ¿Cuál es la importancia de esa muerte entonces? Porque todos oímos hablar de esa muerte de Jesús. Todos. Pero ¿sabes tú verdaderamente lo que significa esa muerte? Porque el hombre muere y ya. Nosotros nos dolemos. Y después casi como que nos olvidamos. Pero de esta muerte, todavía hoy, podemos reclamar. Podemos proclamar que de esa muerte vertió una sangre poderosa que está hoy calientica, si tú la quieres tener. De una resurrección que nos hace tener una vida en abundancia. Pero hoy vamos a dejar que el pastor Juan Betances es mi pastor, ¿ok? Entonces, ¿cómo está, pastor? Que Dios le bendiga, hermano Daniel. Y gracias le damos al Señor porque podemos proclamar el mensaje del evangelio de poder de Jesucristo. La gran paradoja del cristianismo, que la muerte tiene la mayor importancia. Es la única religión donde la muerte adquiere una importancia trascendental, porque tras la muerte todo el mundo es derrotado, tras la muerte todo termina, pero con la muerte de Jesucristo abrió un camino nuevo y excelente, y nosotros podemos caminar bajo un poder que Él desató en la cruz, y es el poder de la resurrección. Amén. Así tan concentrado, pastor, ¿verdad? Tan concentrado de qué fue. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido, el valor de esa cruz, de ese sacrificio que el ser humano debe atesorar? Porque están hablando ahí de valor. Quiere decir que una cosa que tiene valor tú debes de atesorar, la verdad que sí. Entonces, eso es que hay que vivirlo. Exactamente. El cristianismo no es una religión, una fábula. El cristianismo es Jesús. Jesús de Nazaret es el centro del mensaje. El apóstol Pablo dijo, predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué al Cristo crucificado? El pueblo de Israel celebraba un sistema de sacrificios por el pecado, por la ofensa, un sacrificio de votos, de acción de gracias, y todos los años celebraba la liberación de la esclavitud del pueblo cuando salió de Egipto y caminó por el desierto hacia la tierra prometida.
Y ese sistema de sacrificios apuntaba a un sacrificio único, hecho para siempre, el sacrificio de amor eterno de Jesús en la cruz. Porque a precio de muerte, la peor de las muertes, Él pagó el precio por nuestra salvación. El pecado nos había separado de Dios y la sangre de Jesús derramada en la cruz es la que limpia el pecado de toda la humanidad. Y la vida misma de Dios fue entregada por la sangre, porque Dios se hizo hombre en Jesús. Él se dio a conocer, se reveló a los hombres, acampó entre nosotros. El Dios que creó los cielos y la tierra, todo lo que en el mundo hay y existe, ese Dios, llegado el tiempo del cumplimiento, se hizo hombre, uno igual a nosotros, menos en el pecado, y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa muerte desató el poder para vencer en las tres áreas donde el hombre no podía tener un dominio. Jesús desató ese poder para nosotros y nos lo delegó. Y esas áreas son el pecado. Nos dio el poder para nosotros caminar bajo la gracia. En la cruz se desató el poder de la gracia para que nosotros podamos recibir perdón de nuestros pecados. Segundo, en la cruz se desató el poder para vencer al enemigo. Ya no somos esclavos de las tinieblas, porque Jesús nos trasladó del dominio de las tinieblas a su luz admirable. Y mediante ese pacto de amor eterno, Él selló en la cruz nuestra redención, nuestra salvación. Se entregó a sí mismo por nosotros, por amor. Y el significado de la cruz es vida. La cruz abre puertas para que la gracia de Dios se haga manifiesta en nosotros y para que el Espíritu Santo pueda hoy habitar en el corazón de todo aquel que haya recibido la salvación que viene de Jesucristo y que le haya abierto su corazón para que el Espíritu esté dentro de él y pueda tener una relación permanente con él. No estamos hablando de religión, de métodos, de tradición, de rezos, de rituales. Estamos hablando de una relación, una intimidad que nos lleva a la comunión perfecta con Dios. Es el mismo hombre, Jesús, Dios hecho hombre, el que realizó por nosotros la obra redentora. Él nos redimió, quiere decir que pagó el precio por nuestra salvación y nos justificó. Y ahora nosotros, por la fe en Él, tenemos salvación y vida eterna. El camino es la cruz. Aleluya. Así es que hay un secreto desvelado, morir para vivir. ¿Por qué, pastor? El apóstol Pablo lo dice de esta manera. El que está en Cristo ha muerto, dice en Gálatas 5, 24, 25. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Esto significa que sin muerte no hay vida. ¿Y muerte a qué? Tenemos que crucificar la carne, el ego, los deseos propios de este mundo. ¿De qué manera? Despojándonos del hombre viejo, que es viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, para ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, que
volvemos otra vez a la condición original en que nosotros fuimos creados cuando recibimos la regeneración, el nacimiento de nuevo a través de Jesucristo. Para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa morir a los deseos propios de la carne para que la vida de Dios entonces por el Espíritu sea establecida en nosotros. Morir a los deseos de la carne es nosotros renunciar a los pensamientos que son según el mundo para estar llenos de los pensamientos según Dios contenidos en la palabra, para someter nuestras emociones y nuestros sentimientos al señorío de Jesucristo, para despojarnos de todo lo que es nuestro propio criterio, nuestra manera de pensar, para caminar la vida, quebrantando nuestra voluntad, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pero con el propósito de que Él sea el que gobierne nuestras vidas, para que la vida que Él nos dio en la cruz, nosotros entonces podamos decir que juntamente con Él estamos crucificados y que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Y si algo vivimos en la carne, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, si algo vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí y en un acto de amor hizo esa obra de redención a favor nuestro. Entonces, pastor, usted está hablando ahí del ego del hombre, ¿verdad? Que marchita tanto esa relación que debe de tener a través del Espíritu Santo. Pero ¿y por qué entonces el hombre no ha podido despojarse de todo ese pasado? Porque es como si él lo llevara, que no quiere deshacerse de eso que le gusta. Jesús cargó con nuestras enfermedades y dolencias, con nuestras limitaciones, y desató el poder máximo que podía ser desatado a favor de la humanidad. Porque ahora nosotros podemos caminar bajo el poder que Él desató por nosotros en la cruz, porque Él cargó con todas nuestras debilidades para que nosotros fuéramos fuertes. Él se hizo débil para que nosotros fuéramos fortalecidos. Él se hizo muerte para que nosotros tengamos vida. Y a precio de sangre en la cruz, Él pagó por esa herencia. Él nos dejó una herencia incorruptible, santa. Y esa herencia es la de ser hijos. Los hijos tienen derechos y privilegios. Y los hijos tienen un poder dentro de ellos. Y es porque el Espíritu Santo habita en el interior. ¿Por qué hay que morir? Jesús murió para darnos a nosotros el ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas y sigamos sus huellas. Pero estamos hablando entonces de muerte, pastor. Y quisiera el hombre de hoy morir, porque estamos nosotros mirando todas las cosas que están sucediendo aquí en el mundo y aquí en República, donde vivimos. Es ¿verdad? que nos cuesta, mire, el sistema de sacrificio apuntaba hacia la muerte, porque siempre se ofrecía animales vivos que eran lo que eran sacrificados y eran llevados a la muerte. ¿Y por qué la muerte era el símbolo que Dios había puesto? Ajá. ¿Por qué? Porque a través de la muerte es que puede Dios obrar en la vida de nosotros. Si no morimos y seguimos siendo a nosotros mismos y seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, entonces Dios está apartado de nosotros, porque el pecado nos separó de Dios. Y para nosotros restaurar, reconciliarnos de nuevo con Dios, tenemos que volver a esa relación perdida por el pecado y poder relacionarnos con Él de una manera que vayamos creciendo espiritualmente hacia la madurez. Y eso solamente se logra cuando usted muere a su deseo, a sus placeres. Usted va poco a poco modificando ¿qué? Su carácter.
Usted va cambiando su manera de pensar. Solamente ahí es que podemos morir, porque cuando nosotros estamos como chivos sin ley, como diríamos, se nos importa cualquier cosa. Pero cuando nosotros nos sometemos al Espíritu Santo de Dios y tenemos esa relación, esa comunión, eso de todos los días de buscarlo, porque eso no lo podemos hacer solo, pastor. Eso es en esa comunión que nosotros vamos a tener esa fortaleza de poder vencer, porque todos los días aparecen cosas en el ser humano que quiere sacarlo de los propósitos de Dios. Mire, eso que usted está diciendo es tan profundo y tan importante para la vida del cristiano. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:31 lo dijo de esta manera: les aseguro, hermanos, que cada día muero. Hay que morir cada día, hay que renunciar a los gustos y deseos. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Negarse a sí mismo es la condición indispensable para decir que estamos muriendo en Dios. Y al morir en Él, nosotros tenemos vida. Hay abundancia de vida, hay plenitud de vida. Él vino a darnos vida a nosotros, y esa vida nosotros solamente podemos disfrutarla mediante el paso por la cruz, que es morir a nosotros mismos. Pasamos por la cruz, es el camino hacia la gloria. El camino de la cruz es un camino duro, pero Dios nos recompensa porque es un sacrificio que cuesta. Que cuesta. Pero Dios no lo devuelve en abundancia de vida. Claro, y eso lo podemos ver en nuestras vidas. Esa muerte que cada día nosotros tenemos que apropiarnos. Usted estará escuchando: bueno, pero están hablando de muerte. Yo no estoy dispuesto a morir. No es nada físico, hermano, y hasta físico, porque a lo mejor usted es una persona que está por las calles haciendo y deshaciendo. A eso tú tienes que morir. A lo mejor tú tienes pensamientos que no son de Dios. A eso tienes que morir. Entonces, eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Pero tienes a Jesucristo primero, porque es el Espíritu Santo, ya dijimos, que nos puede ayudar. Tienes tú. Hay mucha gente allá afuera que dice que conoce. Lo han aceptado, lo dicen. Sí, yo conozco, yo sé de qué usted me está hablando. De Jesús, Pero, ¿sabes tú que Él te ama? Que Él no quiere que tú estés ahí afuera haciendo y deshaciendo, que eso te lleva a la muerte. Pero entonces aquí estamos hablando de esa otra muerte, del ser de nosotros que tiene que morir, porque ya Cristo, ya Él murió, Él fue, mire, eso fue todo que lo entregó allí. A Él no escatimó nada, fue hasta la última gota, la última gota de sangre la dio por ti y por mí. Pero a nosotros nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, porque esto es la carne, ¿verdad? Entonces a eso tú vas a morir a tus gustos, a lo que te gusta, a lo que tienes tantos años que estás acostumbrado a esa beventina, a usar las drogas, al maltrato, a muchísimas cosas, a todo eso. Hay otra cosa que hay que renunciar, y es lo que tenemos en el corazón, que lo tenemos dañado, y no dejamos que ese Espíritu Santo de Dios nos ayude. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos aconseja y es nuestro ayudador. Fíjense que hablábamos de que Jesús desató el poder mayor en la cruz sobre el pecado, porque no es con nuestras propias fuerzas. Claro. No es dejar las drogas, los vicios, el sexo ilícito, la prostitución. No es nosotros. Es una vida cada día. Pero con la ayuda del Espíritu Santo. Con el Espíritu de Dios. Porque no es con nuestra propia fuerza. Y no ahora nosotros vamos a vencer al enemigo y vamos a vencer la muerte, pero es caminando bajo el poder de la resurrección, del que levantó a Jesús de entre los muertos. Pongan atención a eso. Es caminando bajo el poder del Espíritu Santo, en esa comunión, en ese deseo de ser mejor, porque ahí hay solución. Correcto. Caminar bajo el poder de la resurrección nos da a nosotros la autoridad para vencer.
vencemos al pecado, vencemos al enemigo y vencemos la muerte. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Muriendo cada día. La cruz no es un día, la cruz no es 40 días al año, la cruz no es una semana santa. Diariamente nosotros tenemos que fortalecernos en Cristo. ¿Pero cómo? Primero hay que recibirlo. Primero hay que nacer de nuevo. Primero nosotros tenemos que ir a sus pies, humillarnos delante de Él, seguir el ejemplo de Él que no escatimó su condición divina. Él no se aferró a su condición de Dios, sino que se hizo uno igual a nosotros, menos en el pecado. Y ya la muerte no tiene poder sobre Él, porque la vida fue desatada bajo el poder de la resurrección, porque Él murió primero al pecado, tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, pagó el precio para nuestra salvación y nos abrió el camino a la vida. Y hoy está vivo. Jesús está vivo. Y está vivo para que todo aquel que no le conoce pueda acudir a Él y recibirle. Jesús está vivo para que todo aquel que le conoce pueda caminar en el Espíritu bajo el poder de la resurrección. ¿Cuánta necesidad tenemos en estos tiempos de que cada uno de nosotros nos dispongamos a morir cada día? Es de suma importancia porque Cristo, ya dijo el pastor, y todos lo sabemos, ya lo hizo por nosotros. Pero ahora todo el mundo quiere tener otro estilo de vida. Quiere vivir, bueno, porque yo estoy harto, yo estoy cansado de todas estas cosas. Ese es el poder de la resurrección. Así es que sin muerte no hay resurrección. Así es que vamos a decir nosotros. Es una nueva vida. Amén, así es. ¿Qué vamos a decir nosotros? Que estamos muertos al pecado, amén, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En Cristo. Pastor, hay mucha gente que, pena que el tiempo, hermanos, hay mucha gente que están allá afuera y necesitan abrirle su corazón para que comiencen a morir, pero con esa ayuda del Espíritu Santo de Dios y puedan vivir en esa resurrección que ya Cristo nos ofrece. Además, esa es una resurrección que nos ofrece una vida eterna. Así que vamos a hacer esa oración. El pastor va a orar para que, si tú la has hecho, porque hay mucha gente, muchas personas que dicen, no, que ya yo lo tengo. Hoy te puedes reconciliar, porque solamente viviendo en el poder de la resurrección de Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo guiándonos, es que tú vas a tener una paz que necesitas, es que te vas a sentir libre, es que te vas a poder despojar de todos esos pesos que tienes, de toda esa angustia, de todo lo que te asedia. Vamos a orar, necesitamos orar, invitando al Espíritu Santo que nos toque en esta mañana. El gran don de Dios es la salvación. Amén. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Tú puedes tener garantía de vida si acudes a Él. Él es la vida eterna. Quien en Él cree tiene vida eterna. Únete en esta oración ahora. Y si ya conoces de Jesús, reconcíliate con Él. Sí, vamos a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, me inclino delante de ti, Señor, en humillación. Y te pido que me perdones de todos mis pecados. Límpiame ahora, borrando todos mis pecados. Reconozco que Jesús de Nazaret murió por mí en la cruz para darme vida. Y hoy el Espíritu Santo está autorizado ahora para venir a vivir en mi interior, para poder tener una relación permanente contigo. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que la vida fue dada en la cruz mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y vida eterna yo quiero para mi vida en Cristo Jesús. Por eso te pido ahora que me dé fuerzas para caminar contigo. Me dé fuerzas para conocerte, para entenderte y amarte
por toda la eternidad. A los pies tuyos vengo, reconociendo que tú eres el único que puede darme esa salvación, y la recibo ahora en el nombre de Jesús. Amén.